Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Moldéame a tu imagen, Señor. Sí, Señor. Cuando más de ti conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buena farero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Primera de Corintios capítulo 3, comenzando en el verso 10 en adelante. Primera de Corintios 3:10
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será ¿qué? Salvo. Él mismo será salvo, aunque así por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Le he titulado a este mensaje Construyendo vidas. ¿Construyendo qué? Vida. Construyendo vidas. Dios nos ha puesto aquí, hermanos, en este mundo para construir vidas. ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano. Nietos, sobrinos. Estamos aquí para edificar a esos pequeños, a que lleguen a la madurez espiritual, a que lleguen a conocer y ser personas de bien, y que Dios tiene un gran propósito para cada uno de ellos. Me encanta lo que vimos la semana pasada en el verso 9. Pablo dice: porque nosotros somos colaboradores, trabajadores ¿de quién? ¿Del pastor? De Cristo. No, de Dios. Y vosotros sois labranza o tierra fértil ¿de quién? De Dios. Edificio ¿de quién? De Dios. De Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos cómo nosotros somos ese campo, esa tierra fértil que Dios está buscando que demos. ¿Quién recuerda? ¿Qué es lo que Dios desea? Que demos fruto. El fruto del Espíritu Santo. Y Pablo está describiendo cómo existe en la iglesia hoy en día, como en la iglesia de Corintio, cristianos que son inmaduros y cristianos que son maduros. ¿Cuántos quieren ser cristianos maduros? Nadie quiere ser un cristiano inmaduro. El cristiano inmaduro es un cristiano carnal, mientras el otro es espiritual. Unos no crecen porque alimentan solamente su carne. Otros siempre están pensando en lo espiritual, en lo que importa, en lo que Dios dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se vendrá. ¿Por qué? Añadidura. Añadidura. Esto no quiere decir, hermanos, que el maduro sea ya perfecto, sino que desea
seguir adelante, desea conocer más a Dios. Y Pablo, vimos la semana pasada, nos dice en Filipenses, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, sino prosigo la meta. Quiero seguir creciendo espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes creen que ya lo han alcanzado todos? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros hemos alcanzado el potencial que Dios quiere que lleguemos, pero estamos en ese proceso. Estamos en ese caminar de seguir creciendo y madurando, y para esto, hermanos, implica que debe haber cambios en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Debe que haber cambios, y esos cambios no lo vas a producir en tus propias fuerzas, sino va a ser obra del Espíritu Santo. Tu esposo, tu esposa no puede cambiarte a ti. Tú no puedes cambiar a tus hijos. Tienen que ellos por sí mismos dejar que el Espíritu Santo obre en ellos para que crezcan y maduren en las cosas de Dios. Y nuestro deber es orar los unos por los otros, interceder, rogar. Me encantó en la reunión de matrimonios anoche como nuestra hermana Epi decía, debemos que orar con coraje, con ese deseo ferviente por los matrimonios que hoy en día se están divorciando en las iglesias. Y otra hermanita compartía cómo en su iglesia en San Diego 2 parejas divorciándose, no lo podía creer. Nuestro deber es orar, doblar rodilla y decir, Señor, ten misericordia. Señor, no permitas que el diablo destruya lo que tú quieres edificar a través de nosotros. Dios desea, hermanos, primeramente que nos rindamos completamente a Él. Una rendición completa de decir, Señor, ya no puedo más. Yo necesito que tú hagas la obra en mí. Y cuando eso sucede, hermano, empezamos a ver un quebrantamiento en nuestras vidas. Empezamos a ver cambios sobrenaturales en nuestra vida. Y tu esposo, tu esposa va a ver, ya no eres el mismo que eras antes. Algo está sucediendo en ti. Y puedes decir, es Dios haciendo la obra en mí. Las buenas nuevas de salvación. El ABC del Evangelio. Lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Ellos ya recibieron esa leche espiritual, pero que seguían como bebitos. Dice Pablo, y no puedo darles vianda, comida sólida, porque aún no estáis listos. Porque aún no eres capaz, ni sois capaz todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y verdad que la verdad en veces incomoda. La verdad nos duele en veces. Y aquí Pablo, porque los amaba, les está diciendo, porque entre vosotros sé que hay celos, contiendas, disensiones. Disensiones quiere decir oposición. ¿No sois carnales? Hace la pregunta. ¿Y andáis como hombres, como los del mundo actúan? Aún no han crecido, no han llegado a una madurez espiritual para decir, yo no me voy a poner celoso si mi hermano es bendecido por Dios. Yo no voy a traer contiendas si el pastor nos dice que hagamos esto. Yo lo voy a hacer con alegría, con gozo. Pero miren, quiero que vaya conmigo a Mateo, al Evangelio según Mateo. Y Jesús, cómo amaba a sus discípulos. Él disciplinaba y hablaba con ellos francamente. En Mateo capítulo 16, verso 23, vemos aquí cómo Pedro, cuando Jesús declaró, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que morir por el pecado de la humanidad. Pedro, muy sabio, muy intelectual, se creía mucho y toma al lado a Jesús y le dice, Jesús, por favor, ten piedad de ti, ten misericordia de ti, que esto no te suceda. Yo creo que Pedro lo estaba diciendo con sinceridad. No quería ver a su maestro sufrir.
Pero miren la respuesta que Jesús le da ahí en Mateo 16, verso 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. ¿Cómo? No es de que Pedro era Satanás, sino que el pensamiento y las palabras que salieron de Pedro en ese instante procedían del mismo Satanás. Cuando Dios quiere hacer una obra especial, el diablo siempre va a venir a perturbar, a bloquear, a traer celos, contiendas, disensiones, oposición. Y mire lo que Jesús le dice: porque no pones la mirada ¿en qué? En las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Se fija mucho en las cosas de los hombres en vez de poner la mirada en Cristo. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Abandonarse. Que las cosas que yo deseo en la carne, las cosas que a mí antes en el mundo me traían placer, según entre comillas, que realmente eran para mi destrucción del cuerpo, del templo del Espíritu Santo, ahora yo no voy a darle parte a eso. Voy a negar al yo, a mis deseos, y voy a venir en pos de Cristo. Verso 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? La hallará. El que muere a sí mismo, el que está dispuesto a decir: ya no, Señor, a mi manera, sino ahora a tu manera. Ahora yo quiero ser obediente, un instrumento en tus manos, Señor. Entonces es allí donde salvamos nuestra vida. Ya no estamos buscando nuestros propios intereses, lo que a nosotros nos deleita, sino ahora lo que a Dios le deleita. Porque somos edificios de Dios, dice Pablo, templo del Espíritu Santo. Y esto para mí es maravilloso, hermano, saber que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos vive y mora dentro de mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vive dentro de ti. Si le has rendido tu vida a Cristo, Él mora dentro de ti. Vamos a ver cómo Dios no desea morar en templos lujosos, en templos hechos de barro, de piedras, de oro, de plata, sino en un templo de carne y hueso, que somos tú y yo. El primer punto que tenemos es la construcción del templo de Dios. Somos tú y yo. No es un edificio, sino somos tú y yo. Jesús es nuestro único fundamento. ¿Cuánto lo creen? Él es el fundamento. Y dice el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Miren la humildad de Pablo aquí. Yo como perito, yo cuando leí esa palabra dije: ¿qué significa perito? La busqué en mi amigo diccionario y la palabra perito es experto en algo, experto en una profesión. Y aquí él está diciendo: yo como experto arquitecto puse el fundamento. Pablo se dio a la tarea de investigar, de profundizar, de estudiar la palabra de Dios. Y eso es tan maravilloso porque dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Ahí mismo en Mateo, donde estábamos en Mateo 16, me encanta cómo Jesús sube a sus discípulos al monte. Cada vez que los iba a disciplinar, cada vez que les iba a enseñar una gran lección, cada vez aquí en el capítulo 16 de Mateo,
Jesús les da el último examen antes de ir a la cruz. En Mateo 16:13, antes de que Pedro metiera la pata, como decimos por ahí, antes de que hablara, antes de pensar, miren lo que Jesús dice. Mateo 16:13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es antes de que Pedro dijera: Señor, que no te pase esto. Y que Jesús le tuviera que reprender: quítate de mí, Satanás. Miren la respuesta de Jesús en el verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Me llama la atención que no le dijo: bienaventurado eres Pedro, el nombre que le había puesto, sino le llama por su nombre antiguo: Simón, hijo de Jonás, hijo de desobediencia. Porque Jesús sabía lo que iba a acontecer en unos segundos. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me llama aquí mucho la atención que Jesús, respondiendo a Pedro, le dijo: tú eres. Simón Pedro le dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ese es el fundamento por la cual Jesús iba a edificar su iglesia. Muchos creen que Pedro era el primer papa y que sobre esa roca de ser el primer papa, Cristo iba a edificar su iglesia. Pero no. Aquí la palabra Pedro es piedrita pequeña, pebble en inglés. Pero sobre esta roca, lo que salió de tu boca, Pedro, esa declaración que acabas de decir, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho de que tú dijiste: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso voy a fundar mi iglesia, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra eso. Entre más grande sea el edificio, hermanos, más profundo tienen que escarbar para poner los cimientos. Y me llama mucho la atención que cuando Cristo fue crucificado y estuvo en la tumba, dice la Biblia que Él fue a las profundidades de la tierra para declarar a las potestades y a los demonios que Él era victorioso sobre de ellos, a declarar al mundo entero que Él era Dios. No hay otro fundamento más que Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Es por eso que es tan importante que tú y yo, hermano, al entender esto, lo tomemos en serio y queramos compartir con otros, introducir a otros a Jesús. Pero en esto, hermanos, hoy quiero que tú sepas que en Jesús encontramos tres cosas maravillosas. Si estás apuntando, la primera es que en Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. En Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Quién sabe lo que dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos
de toda maldad. Si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Él es fiel para perdonarnos. Jesús es nuestro amigo, hermano. Él no es nuestro enemigo que está con una vara en cuanto la regamos o quiere pegarnos y abusarnos y maltratarnos. Él dice, si tú confiesas genuinamente tu pecado, Dios es fiel. Yo soy fiel para perdonarte y librarte de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Número 2, en Jesús encontramos fortaleza para el presente. Esto quiere decir que no estamos solos, hermanos. En Jesús tenemos la fortaleza para el presente. Cualquier situación que tú estés enfrentando en esta semana, en este mes, en este año nuevo, Dios está contigo. No estás solo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cierto es, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Qué maravilloso es esta verdad, hermano, que Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por sus hijos, por aquellos que le han entregado su corazón. En cambio, el enemigo de nuestra alma siempre nos está acusando, siempre nos está condenando, mientras que Cristo nos está, ¿qué cosa? Intercediendo, abogando por nosotros. ¿Quién nos separará? Dice allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto quiere decir que cuando recibimos a Cristo, cuando negamos a nuestro yo, cuando hemos decidido seguir a Cristo, morimos constantemente a nuestro yo. Tomamos la cruz y venimos en pos de Cristo. Sigue diciendo, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Que es Cristo Jesús. Que está en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Qué declaración tan más hermosa, hermano. En nada nos podrá separar del amor de Dios. Número 3, en Cristo está nuestra esperanza para el futuro. Como cristiano, tres de las citas que tienes que memorizar constantemente es 1 de Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarte y librarte de todo mal. Número 2, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y número 3, Jeremías 29:11. Esto nos da esperanza para el futuro. Porque allí Dios en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Hermano, déjame decirte, la muerte no es el final. La muerte es una puerta a la eternidad.
Y muchas veces tenemos miedo a la muerte. Y cuando un ser querido muere nos duele. Sí, pero eso es saber que Dios lo ha sanado completamente. Que Dios le ha dado un cuerpo donde ya no sufre más. Donde ya no hay cansancio, ni dolor, ni tristeza. Tenemos esperanza para el futuro en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Qué hermoso es saber lo que dice el verso 11. Regresando a 1 Corintios capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es quién? Cristo Jesús. Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo Pablo dice que Dios es el que edifica a su pueblo. Somos el templo de Dios, Amén. su iglesia. En el verso 12 dice, construyendo con la palabra de Dios. Dice, sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Está bien claro, hermanos, que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Dígalo conmigo. Somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo aquí nos está diciendo, en todo lo que estamos viendo en el contexto, que hay dos tipos de cristianos. El carnal y el espiritual. Y nos va a dar un contraste de 3 cosas, o 4 cosas. El oro, 3 cosas. El oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué quiere decir esto? En contraste con la madera, heno, hojarasca. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué nos está dando a entender? Como cristianos estamos construyendo. Y recuerdan la historia de los 3 cochinitos, ¿no? Sí. Uno construyó con tabique, otro construyó con ¿qué? Ya se me olvidó. Con la barro historia. y otro con ladrillo. Con ladrillo, con Barro. paja, esa es la palabra, con paja. Y cuando vino el lobo rapaz, ¿qué hizo? Sopló y fuerte. el que había construido sólido Con ladrillo. con ladrillo permaneció. Sí. Y algo muy importante que tenemos que entender, hermano, que como estamos construyendo, cuando construimos nuestra vida espiritual, con estos 3 elementos que es la madera, el heno, hojarasca, que se encuentra en cualquier lugar, en el piso, ahí tirado, podemos fácilmente construir, ¿verdad que sí? En nuestra vida espiritual muchas veces queremos construir nuestra vida con ahí se va. Y Dios quiere que construyamos nuestra vida con lo que permanece para siempre, que es su palabra. Su palabra sobre la roca. Sobre la roca que es Cristo. No hacer el ministerio de Cristo, el llamado de Dios. Si Dios te ha llamado a servir, no a medias, sino hazlo con excelencia, hazlo con una sonrisa, hazlo con alegría, con una disposición alegre, gozoso. Porque me ha tocado ver que personas que les sirven a Dios están como si los bautizaran en jugo de limón, con una cara amargada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Eso es construir con madera, hacer las cosas de mala gana, hacer las cosas al aventón. Y Pablo nos está diciendo aquí que cuando construimos con las cosas que tenemos que escarbar, que tenemos que son el oro, la plata, las piedras preciosas, no están en cualquier lugar, ¿verdad que no? Hay que escarbar profundo. Tenemos que trabajar duro, tenemos que invertir tiempo, tenemos que esforzarnos, tenemos que decir, esto me va a costar, pero vale la pena. Y no estamos hablando de nuestra salvación, estamos hablando de las recompensas que Dios tiene para con nosotros. Pero muchos dicen, pero es que construir con esos elementos, el esforzarme es muy difícil, it's too hard. Exactamente. Se oye feo decirlo, hermanos, pero es una realidad. En veces solamente queremos lo facilito, en vez de esforzarnos para obtener las coronas que Dios quiere darnos.
madurar espiritualmente no va a ser fácil, hermanos. Toma esfuerzo, toma disciplina, toma dedicación. El ser un discípulo de Cristo implica disciplina. Y me encanta el pasaje en Josué 1:9 que le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Pero para eso primero le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, toma esfuerzo. Yo les he dicho como pastor que todos los días tenemos que hacer la disciplina de leer un proverbio por día. ¿Sí lo han hecho? Amén. Un día, un proverbio por día. Si hoy estamos a 13, hoy lea Proverbios 13, porque allí se encuentra alimento, carne para tu vida. Quiero que vayamos a Proverbios 3:13 y veamos qué es las piedras preciosas que Pablo está hablando aquí. Proverbios capítulo 3, verso 13 al 15. Bienaventurado el hombre o mujer que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. El hombre o la mujer que obtiene la sabiduría de Dios, que se esfuerza, que se disciplina, que dice: Señor, yo todos los días me quiero esforzar, no quiero ser un cristiano carnal que solamente alimenta mi carne viendo telenovelas, viendo televisión, viendo el internet. Yo quiero ser un cristiano maduro que profundiza, que lo que el pastor predica todos los domingos, yo voy a casa y estudio y repaso y medito en lo que se me está enseñando. Yo me gozo con los hermanos que van a los estudios los viernes, los miércoles, los domingos a las 8 de la mañana. Desean más de Dios, profundizar más de la palabra de Dios, esos fundamentos. Que cada uno de nosotros, hermanos, deseemos con todo el corazón buscar la sabiduría de Dios como si fueran piedras preciosas, como si fuera oro. Que para buscar las riquezas de este mundo hacemos todo lo imposible, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios no hacemos tanta importancia. Proverbios 2, 1 al 5. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a las ¿qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderías, ¿qué cosa? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Y hallarías el conocimiento ¿de quién? De Dios. De Dios. Si buscáramos con todo nuestro ser, hermanos, con toda devoción, con todo nuestro deseo, como si fuera algo valioso, y es algo valioso, eso nos va a dar el temor a Jehová, la reverencia a las cosas de Dios. Vamos a querer compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos compartir algo que no hemos recibido? Pero si estamos constantemente en la palabra de Dios, cuando hay un problema en una situación, inmediatamente el Espíritu Santo va a traer a memoria todo eso que hemos implantado en nuestro corazón. Bueno, mi esposa y yo enseñábamos a los jóvenes la aplicación más adecuada para ellos es un programador de computadora. A los jóvenes les encanta la tecnología, ¿verdad?
Si ese programador le pone los códigos, la información a esa computadora, a ese hard drive, en el momento que él apucha un botón o dos botones, sale toda esa información. De igual manera, tú y yo, cuando metemos a nuestro espíritu la palabra de Dios, en el momento preciso donde Dios nos esté llevando, en la Cárdenas, en el Walmart, con nuestro vecino, con nuestros hijos, ahí va a brotar sabiduría e inteligencia para poder aconsejar, para poder dar lo que hemos ya implantado en nuestro corazón. El temor a Jehová es hacer la voluntad de Dios. Amén. Cueste lo que cueste, mi deseo es estar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. La prueba final lo vemos ahí en el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego destruye fácilmente, así en llamas, la madera, el heno, la ¿cómo se dice? Hojarasca. Pero el oro y la plata y las piedras preciosas, al contrario, el fuego purifica, las hace más valiosas. Y lo que tú y yo hacemos para el Señor, si lo hacemos con gozo, con alegría, con excelencia para el Señor, en el día en que nos paremos a su presencia, dice que el fuego, Dios es fuego consumidor. Dios va a probar todo lo que hemos hecho para su gloria y su honra. Y todo lo que hicimos amargado, lo que hicimos de mala gana, lo que hicimos al aventón, todo eso se va a quemar. Como que aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. No lo veamos negativo, veamos, wow, Dios lo va a deshacer. Y Dios va a decir, yo no veo esas cosas que tú hiciste de mala gana. Pero las cosas que hicimos, que implicaban esfuerzo, dedicación, excelencia para nuestro Dios, eso el Señor va a decir, hijo mío, hija mía, bienaventurado, dichoso eres, aquí está tu recompensa. Miren lo que dice el verso 15 y 17. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá la pérdida. No va a haber coronas, no va a haber recompensa. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo, aunque así como por el fuego, de panzazo llegaste al cielo. ¿Sí? Pero es por la obra redentora de lo que Cristo ya hizo por ti. No importa, no tengamos esa actitud, hermanos, de decir, oh, pues yo no me tengo que esforzar, yo no tengo que hacer las cosas, al cabo que ya Cristo hizo todo por mí y ya voy a llegar al cielo así. No, digamos, Señor, yo quiero hacer todo lo mejor para ti, porque un día esas recompensas que tú me des, yo las voy a poner a tus pies. Yo en agradecimiento, esas coronas, esas medallas, esas piedras preciosas, yo te las voy a entregar a ti y voy a decir, Señor, gracias. ¿Recuerdan los tres reyes o los reyes magos que vinieron del oriente a presentarle al niño Jesús? No al bebé, al niño Jesús. Oro, incienso y mirra. De esa misma manera tú y yo, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, esos regalos, esos obsequios que recibiremos, esas recompensas, vamos a decir, Señor, gracias, gracias, no lo merezco, soy un siervo solamente a tu disposición. Lo que tú me mandaste, eso yo hice, Señor. Sigue diciendo Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ¿quién? Vosotros, hermanos, santo es. El templo de Dios es santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para la verdad. Apartado para el uso de Dios.
Así como cristianos maduros ya no tenemos ese lujo de decir, yo le voy a dar rienda suelta a mi carne, porque al cabo que ya Dios pagó el precio, ya Dios ya me salvó, ya voy para el cielo. No, eso es pisotear la gracia de Dios. Eso es menospreciar lo que Dios ha dado, ese sacrificio hermoso de la cruz de Dios, del Calvario. Concluimos leyendo el verso 18, dice, me gusta la versión Nueva Traducción Viviente. Leamos en la Reina Valera y luego la leo en verso 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio entre este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente, ¿qué? Sabios. Tienen que dejar todo lo que han aprendido de este mundo, la filosofía, las cosas que no le agradan a Dios de este mundo, y decir, Señor, yo quiero ser como tus discípulos, que eran pescadores, hombres de vulgo, hombres que no tenían mucho conocimiento de este mundo, pero cuando hablaban, la gente se maravillaba y decía, ¿cómo es de que estos hablan con tanta elocuencia, con tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque pasaron tiempo con Jesús. Y así tú y yo podemos pasar el tiempo a solas con Jesús. La sabiduría de este mundo es la altivez. Ya lo sé todo, ya no necesito más. Pero la sabiduría de Dios es humildad. Pablo dijo, yo no pretendo saberlo todo, pero prosigo a la meta, que es alcanzar a Cristo. En verso 19 al 23 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, vanidad de vanidad, como dijo Salomón. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y la palabra de Dios, la humildad para decir, Señor, yo simplemente quiero servirte. Yo simplemente soy un templo por el cual tú puedes depositar tu amor incondicional. Y yo pueda decir, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero esforzarme y ser valiente y ver que tú estás conmigo a donde quiera que yo vaya. Amén. Oremos. Padre bendito, te doy gracias en esta hermosa mañana por tu palabra. Y te pido, Señor, que en esta mañana, al hacer un autoexamen de nuestras vidas, podamos ver con tus ojos espirituales. Podamos examinarnos y decir, Señor, en esta área yo estoy fallando. Señor, yo necesito esforzarme. Yo necesito ser valiente. Yo necesito, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, que en esta mañana no salgamos de este lugar como entramos, Señor, sino que salgamos con una disposición, dispuestos a ser quebrantados por el alfarero, dispuestos a rendirnos completamente a ti, Señor, y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, que yo quiero ser tu instrumento, que yo quiero, Señor, que el mundo sepa que tú
moriste y resucitaste. Señor, usa a mis hermanos, usa a cada uno de nosotros, que podamos, Señor, verdaderamente representarte dignamente como obreros tuyos, Señor. Te doy gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.